Bueno, en el video de hoy te mostraré 3 accesorios que para mí son indispensables en cada auto que tengo. Y en el video estaré sorteando uno de estos accesorios que es muy práctico como tal. Bueno, empecemos video. A ver, el primer accesorio sería esta dashcam. Precisamente estamos hablando de la 70 Mai en su modelo A500S. Este es una dashcam que graba con una resolución máxima de 2K con un gran angular para poder tener mejor abarcación lo que es la imagen por lo menos en este caso del frente, ya que abarca literalmente todo lo que es tu punto periférico. Es muy buena en ese sentido. También tiene una calidad de imagen muy buena. En verdad es una cámara muy recomendable. Más de eso, también la durabilidad de la cámara es muy buena. Yo con esta cámara llevo ya casi unos 3 años, y en verdad es una cámara que está allí, imagínate, está expuesta al sol constantemente y aún así se ha mantenido durante el tiempo. No tiene ninguna falla, graba como el primer día. Las grabaciones las va grabando ahí, si se puede llegar a ver, en la micro SD. En este caso tiene una de 128 GB. Y cuando se va llenando te va borrando lo más antiguo. Es decir, que no hay que hacer nada, simplemente prender el auto y ella empieza a grabar mediante la energía que le va dando el auto. Ella detecta que tiene que empezar a grabar. Ya cuando apagas el auto y pierde la energía, ella automáticamente se apaga. En verdad es una cámara muy buena. En este caso yo la compré con la cámara trasera que se conecta al lado del puerto micro USB, y en verdad también es muy útil porque va grabando tanto de frente a atrás en simultáneo. Entonces en cualquier minuto puedes buscar cualquier grabación, ya sea del frente y atrás, las graba en el mismo tiempo. Muy bueno. Y muchos me han preguntado si es muy difícil instalar, y para nada. Primero lo que hay que pegar esta base que te trae la cámara. Yo la pegué justamente por debajo de esta parte para que no se vea tanto aquí en el parabrisas y pasa desapercibido. Y lo otro sería conectar estos pines a esa puerta de carga. Vamos a ver si lo puedo hacer rápidamente. No, ahí estaría. Hay que encajarlo un poquito más abajo porque ya que esto queda al ras con eso. Y el cableado es muy fácil. Bueno, yo conecté, como tengo 2 cables, ya que uno le da energía y el otro va hacia la cámara que va atrás. No sé si se llega a ver, pero está allá. Ahorita te la muestro. Bueno, lo que yo hice, el de energía lo pasé por acá. Muy fácil de esconder. Lo paso por acá, por acá, por acá. Llega hasta ahí y llega hasta allí. Lo pasas por aquí disimuladamente y nada del otro mundo. Igual lo que es para el cable de la cámara trasera, lo paso por ahí, lo pasé por todo el borde, en este caso lo pasé por el borde de abajo, o sea, bajé, llegué por debajo de la puerta y luego subí por ahí y ahí lo tienen. Queda un pequeño cable, también se puede llegar a mejorar, todo depende del auto que tengas, pero en mi caso, no molesta tampoco el cable como tal. Y vamos a ver la cámara. Y así se vería la cámara trasera, bastante mínima. El cable, hay que dejarlo un poco largo para cuando cierre y abra tenga un poco de flexibilidad para que no esté jalado constantemente, y lo escondí por la goma de la puerta hasta llegar por allá. Sale de abajo, sube y sale por allá. Bastante práctico. Y la de atrás graba solo a Full HD. La de adelante es la única que graba a 2K. Hay que mencionar que la dashcam también se puede conectar no solo por el USB, también se puede conectar a la fusiblera con un kit que vende la misma marca. Esto te habilita el modo estacionamiento para cuando estés estacionado la cámara se active cuando detecte movimientos muy bruscos o algo que esté muy cercano a tu zona. También hay que mencionar, puedes visualizar lo que vas grabando, puedes apagar la pantalla como ves, puedes visualizar, ahí estaríamos viendo la cámara de atrás. Está un poco empañado el vidrio de atrás, pero por eso no se ve tanto. Y ahí estaríamos viendo la cámara delantera. Igual te estaré mostrando en el mismo video de cómo va grabando en lo que es la parte delantera y cómo graba en la parte trasera. Mediante también aquí podemos ver lo que tenemos grabación, lo que hemos
yendo grabado. También nos podemos conectar mediante la aplicación de la cámara. Te estaré dejando o mostrando cómo se ve la aplicación. Y también mencionar que la cámara tiene asistencias a la conducción. En verdad yo en lo personal no los he utilizado. Si nos vamos por acá en configuración del sistema, bajamos, ahí tenemos ADAS, ayudas a la conducción. Y bueno, la ayuda de conducción que tiene esta cámara sería detector si te acercas mucho a un auto y si te sales del carril o de las líneas del tránsito. Yo en lo personal no lo he usado, pero bueno, están ahí por si alguien quiere utilizarlas. Bueno, te estaré dejando el link de este producto tanto para comprarlo por AliExpress o por Amazon, ya que es mucho más conveniente comprarlo por ahí que comprarlo aquí directamente en Chile, sale un poco más barato. Y bueno, esta cámara en verdad ningún fallo me ha dado a mí. Y como ves, los cables y la cámara, si la ponemos así con el retrovisor, pasa desapercibida. No llama la atención. Muy buena cámara. Bueno, el segundo producto que te voy a recomendar, este dispositivo muy práctico, muy económico y te da un plus muy importante en tu auto, ya que sería, por lo menos si tu auto tiene Apple CarPlay o Android Auto vía USB, o sea, tiene que estar habilitado, esto no te lo habilita, lo que hace este dispositivo es volverlo de forma inalámbrica, es decir, este dispositivo cuando una vez lo conectas, lo conectas por primera vez, simplemente lo guardas por ahí, lo dejas por ahí conectado y cada vez que te subas al auto el dispositivo se conectará automáticamente a tu teléfono de una forma muy rápida y sin casi latencia, no pierdes calidad del audio. En verdad es uno de los mejores productos que he podido conseguir en todo lo que es el mercado, ya que hay muchos, algunos son muy caros, tienen latencia, pierde calidad de audio. En verdad este me ha salido bastante bien, ya llevo un par de meses usándolo, así que ya lo puedo recomendar totalmente. Te estaré mostrando también cómo funciona. Vamos a conectarlo. Y bueno, por lo menos ahí puedes ver que no está conectado el Apple CarPlay. En este USB tenemos el hub que solo conecta a la dashcam. Conectamos. Y yo por lo menos lo tengo bastante al fondo, que no se nota en verdad como oscuro y todo eso, en verdad pasa muy desapercibido. Ahí lo detectó. Esperamos unos segundos. Desbloqueamos el teléfono y ahí lo detectó, como puedes ver, sin cables, muy práctico y la fluidez es bastante buena. A ver, si ves algo de latencia es porque el Apple CarPlay, ya sea con cable o sin cable o como venga en mi auto, tiene un poco de lag, pero en verdad yo lo he probado en otros autos que no tienen lag y en verdad anda mucho más, anda igual como esté conectado por cable, no pierde ningún tipo de latencia. Como puedes ver, anda muy bien. La calidad del audio tampoco se ve perjudicada. Como puedes ver, la calidad del audio no se ve afectada para nada. Y en verdad, muy buen dispositivo. Se conecta en segundos. Nunca he tenido problemas con él. Lo único malo, y bueno, como todo, como sería en todas partes, es que bueno, te va consumiendo batería el teléfono. No está conectado tu teléfono, ahí tendrías que tener o un cargador por inducción o conectarlo por cable, entonces perdería el sentido. Pero para eso pasaremos al tercer producto, que sería esta maravilla, que es una base de carga, en este caso con tecnología MagSafe. Para los que tienen iPhone les va a servir, y para los que no tengan, esta misma base de carga viene con un aro magnético para que se pueda pegar. Pero bueno, si tu teléfono tiene carga por inducción, también en Android te lo va a cargar. Pero en lo que serían los teléfonos iPhone, en verdad también funciona para ir cargando tu teléfono. Y te mostraré. Es muy resistente. O sea, agarra muy bien y no se cae por el camino que pases. Por más deteriorado que esté, el teléfono jamás se te va a caer. ¿Verdad? Muy bueno, muy delgado. Vamos a ver si se aprecia. Pasa desapercibido. Con una muy buena base para que pueda sostener bien el teléfono. Se queda firme. El cable es tipo USB-C. Por eso tengo un hub, porque bueno, mi auto solo tiene dos puertos USB-C. Uno estaría conectado directamente al dispositivo que me vuelve Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, y el otro es para el hub, donde conecto la dashcam y la base de carga esta. Entonces así, por lo menos en iPhone, ahí me va cargando y
tengo inalámbrico, entonces solo tendría que llegar y conectar el teléfono así para que vaya cargando y no se vaya descargando por tener el Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. En verdad, estos accesorios son muy prácticos, me hacen el día a día. Y te voy a mostrar un accesorio plus para los que tengan un auto del grupo Volkswagen que se consiga mucho mejor precio en los links que te voy a dejar en la descripción. Y estaríamos hablando de las pedaleras del grupo Volkswagen. Bueno, estas pedaleras mayormente son casi todas de la misma forma. En el Audi A3, en el Seat León, en este caso el Skoda Octavia, en los Volkswagen manejan este tipo de pedalera. En mi caso, un auto mecánico, bueno, tiene un formato diferente. Para el automático también manejan la misma pedalera. El Poyapié casi es igual para todo lo que es el grupo. Y bueno, te dejaré un link en la descripción donde se consiguen bastante económicas. Esta pedalera en verdad, bueno, ahorita están sucias, pero limpias en verdad se ven bastante bien, ya que la pedalera original por lo menos eran así y cambian a eso. Verdad, bastante útil estas pedaleras en lo que es vista y también, por lo menos a mí me gusta más el tacto que te dan a medida que vas manejando el auto. Verdad, muy prácticas. Y bueno, ya que te quedaste al final del video, si quieres participar en el sorteo que haré del dispositivo inalámbrico, te dejaré un link en la descripción del video donde te podrás suscribir para participar. Tienes que estar suscrito al canal. Y bueno, no hay mucho más que hablar. Si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.